Bueno, esta conferencia, que más que nada no es una conferencia, sino una charla, porque lo que queremos hacer es un diálogo con quienes vayan. Hay muchas preguntas alrededor de esto. Entonces, junto con la licenciada Sonia Pesielewicz, se nos ocurrió, después de escuchar, bueno, tanto ella en su centro terapéutico como en mi estudio, las dos estamos en la temática familiar y en todo lo que tiene que ver con los vínculos afectivos. Así que después de mucho escuchar, ¿no?, este flagelo que seguimos teniendo en casa y también en la sociedad, dijimos, bueno, vamos a crear un espacio en el cual podamos comenzar a hablar un poco más de prevención, ¿no? Siempre y más nosotros entre los colegas estamos muy acostumbrados a hablar después de que sucedió todo, ¿no?, en la intervención, pero qué importante es hablar de la prevención. Así que esto le pusimos desde la mente hacia la justicia, porque creemos realmente que todo comienza en la mente y cómo uno tiene, la violencia de hecho es una conducta aprendida. Entonces, como uno tiene diferentes parámetros de pensamiento respecto de eso, y que en un parámetro de la vida, en un momento, digamos, de la vida, bueno, es uno con sus propios pensamientos, pero luego sale a una sociedad organizada, una sociedad en donde comenzás a formar tu familia, en donde tenés un contexto laboral. Y entonces, ¿cómo hacemos cuando ese parámetro de violencia no solamente está en casa, sino que también comienza a afectar los derechos de los demás? Entonces, por eso es desde la mente hacia la justicia, ¿no? O sea, comenzar a concientizar. Es un trabajo de concientización el que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo para comenzar a hablar de esto, de cómo todo comienza en nuestra mente, con lo que hemos aprendido, con las matrices de aprendizaje, pero también cómo eso afecta a los demás, no solo a nuestros familiares, sino también en la sociedad toda. Bien, ¿cuándo se va a llevar esto adelante y quiénes pueden ir? Bueno, hace un ratito me preguntaban también si esto era solamente para profesionales, y no lo es abierta al público, totalmente abierta al público. Vamos a entregar certificados para aquellos que quieran hacerlo, a muchos les sirve también para sus áreas laborales, así que nos pareció muy atinado poder hacerlo. Está destinado para todo tipo de persona que esté en la docencia, en lo legal, en lo terapéutico, que son lugares donde más se necesita, ¿no?, este tipo de capacitaciones, así que es a nivel general. Y lo vamos a llevar a cabo el viernes 22 de marzo en la Biblioteca Orientación de Crespo, así que los esperamos. ¿Cómo está previsto que esto se lleve adelante? ¿Es simplemente una exposición por parte de ustedes dos como profesionales? Vamos a armar dos bloques. Un bloque que va a tener que ver más con lo terapéutico y con lo que tiene que ver con el abarcar lo que es la personalidad. Luego vamos a hacer un break y luego vamos a hablar un poco más de lo legal, un poco más de cuál es el ámbito jurídico, de cómo vamos a hablar un poco de violencia familiar, violencia en los niños, violencia desde el noviazgo, cómo uno puede prevenir ese tipo de situaciones y cuándo es delito y cuándo no. Muchas veces en la familia estamos inmersos de una situación que es delictual y muchas veces no lo sabemos. Entonces, bueno, eso también va a ser para identificar diferentes situaciones, tanto para uno como para la ayuda de los demás. Va a ser más que nada de preguntas y respuestas. La idea es que quienes vayan con muchas preguntas, vengan con muchos interrogantes, con muchas ganas de saber qué se puede hacer, porque esa es la idea. Queremos aportar con Sonia nuestro granito de arena en la ciudad y queremos, bueno, desde aquí comenzar a concientizar desde este punto, pero también queremos crear en los demás el desafío de seguir haciendo algo más. Claro, porque desde la justicia se hace todo, digo, desde el aspecto, digamos, en personas insanas, hasta, bueno, la cuestión cuando llega mucho más allá, con hechos de violencia, ya sea psíquica o, bueno, física, ¿no? Exactamente. Ustedes tienen el poder, digamos, de ir de alguna manera informando y, si se quiere, previniendo y hasta también actuando. Exactamente, sí, tenemos también la responsabilidad de poder hacer docencia con este tema. Tenemos una responsabilidad enorme que es, al escuchar tantos casos y al ver que es un tema que en vez de mermar se aumenta, es una responsabilidad enorme para los que estamos dentro de toda esta problemática social enorme, no
no solamente que el Estado haga su parte a través de políticas públicas legislativas, sino que también la sociedad toda comience ese proyecto de vida desde casa, como ese concepto de qué es violencia y qué no lo... Eso me preguntaban recién, ¿es violencia un conflicto familiar? No, hay conflictos familiares que no terminan siendo violencia, todos tenemos conflictos familiares propios de las diferencias humanas, todos tenemos situaciones familiares que son a veces angustiantes, pero terminan siendo solamente conflictos. El tema es cuando se convierte en un abuso del poder, entonces cuando se convierte en algo que me hace daño y que realmente me lleva a hacer cosas que no quiero hacer, eso es violencia. Entonces esto realmente es importante que lo empecemos a hablar en casa, es importante que desde el nivel inicial comenzamos a hablar de esto y es importante que los papás también empecemos a hablar a nuestros hijos. Es cierto, muy cierto eso de empezar desde chicos a transmitirles, ¿no?, a los niños justamente, porque es como que la sociedad con el avance de los años se va tornando más violenta, ¿me parece o es así? Sí, es así, es así. Nosotros, como te decía recién, la violencia se aprende. Hace un tiempo había un debate de si realmente nosotros genéticamente llevamos íncito, digamos, el gen de la violencia o el de ser personas que reaccionamos fuertemente. Y se comprobó científicamente que no, se comprobó que no. De hecho, no solamente científicamente, sociológicamente hay países que no sufren de este tipo de flagelos, es decir, que es algo que se aprende. Y así como vos lo comentás, estábamos hace un tiempo, estoy por dar una conferencia en Buenos Aires que se llama Mujeres Convocadas por la Vida y por la Familia, en donde vamos a tocar uno de los temas de agenda del Congreso en este año, que son los femicidios, y vamos a recién comenzar febrero y ya vamos más de 27 femicidios. Entonces eso muestra un alto nivel de violencia en las relaciones, ¿no? Entonces esto realmente nos hace repensar, si ni siquiera comenzamos un nuevo año y ya vamos esta cantidad de femicidios, ni pensarlo, ¿no? Como vamos apresurando todo y la violencia se va convirtiendo en algo que ya forma parte de la naturalidad, y ese es el problema, cuando naturalizamos situaciones de violencia. Lamentablemente, ¿no? Hay gente que no puede salir de ese problema. Conocemos muchos casos que, bueno, hace muchos años que están psicopateados, se dice, se usa esa palabra, que los psicopatean, digamos, bueno, y no pueden salir de ese problema. Sí, bueno, Sonia va a estar explicando mucho mejor eso, ella que se dedica específicamente en eso, pero sí es un círculo vicioso y es algo de lo que vamos a hablar ese día. Nosotros dentro del campo legal lo vemos porque necesitamos comprender muchas veces cuando vamos a hacer una denuncia, acompañamos a la víctima y de repente la misma víctima es quien decide levantar la denuncia. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Uno hace absolutamente todo y en las últimas instancias cuando se levanta la denuncia uno no puede comprenderlo. Bueno, entonces vamos a hablar también de esto, de cómo funciona el círculo de violencia, cómo funciona una persona que es revictimizada de violencia y alguien que también forma parte de ese circuito violento en donde luego no se sabe quién comenzó. De todo eso vamos a estar hablando y la verdad que es muy importante que los padres de familias puedan estar, que los papás, que las mamás, que los docentes, porque se viene un tiempo en este año, de acuerdo a la agenda legislativa que tenemos en nuestro país, en donde se va a hablar muchísimo de cosas que se deberían comenzar a hablar en casa. Y tiene que ver mucho con la educación de nuestros hijos, de los valores. La corrupción que tenemos en nuestro país comenzó siendo en algún momento esas personas que están obrando hoy de esa manera, antes fueron niños, estuvieron en el colegio, estuvieron en jardín, estuvieron en nivel inicial y crecieron con valores. ¿Cómo se hace para que esos niños mantengan esos valores hasta el último día de sus vidas? Entonces eso comienza desde el primer día en casa, así que de eso también vamos a estar conversando. Día, horario y lugar, recordemos. Día, horario es viernes 22 de marzo a las 20 horas en la Biblioteca Orientación aquí de la ciudad de Crespo.